El lema de hoy se llama Doy gracias. Doy gracias. Y comenzamos esta carta, esta epístola, esta carta personal del apóstol Pablo, y dice, versículo 1, una vez más, en el nombre de Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Aquí miramos una carta personal. Si el apóstol Pablo viviría en estos tiempos, es como si él, por ejemplo, estuviera en la filial de El Monte y estuviera escribiendo a hermano Pirir o a hermano Elí, estuviera escribiendo una carta personal, y esto es una carta personal. Y miramos aquí cómo el apóstol Pablo empieza a hablar de su llamado. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Aquí podemos observar que el apóstol Pablo tenía convicción, tenía certeza, tenía seguridad y tenía firmeza de su llamado en Cristo Jesús. Así cada uno de nosotros tenemos que tener firmeza, seguridad, convicción de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros no somos cualquier pueblo. Somos el pueblo santo de un Rey glorioso. Y eso es algo por lo cual nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, pero tener convicción de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo decía: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Si hoy en estos tiempos miramos las noticias, miramos que está pasando muchas cosas. La maldad se ha multiplicado, miramos tiroteos en las escuelas, miramos hombres matando a sus familiares, a sus esposas, a sus hijos. Miramos que allá afuera está muy feo la situación. La maldad, el pecado se ha multiplicado, y miramos que literalmente la muerte está suelta. Está arrebatando almas. Está ganando en muchas veces terreno de muchos jóvenes, de niños, de hombres y mujeres. Pero aquí miramos que lo que me sorprende es que Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahorita también miramos cómo se anda levantando otro virus. Y se anda hablando de los virus otra vez, cómo se anda levantando los casos del COVID. Y muchos andan muriendo, y es una realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Pero a mí lo que me sorprende del apóstol Pablo es del agradecimiento que él tenía con Cristo Jesús. Pregunta: ¿dónde estaba el apóstol Pablo cuando él escribió esta carta a Timoteo? El apóstol Pablo estaba bajo la custodia de un emperador romano que se llamaba Nerón. Era un hombre muy perverso, muy malo, y era un hombre que encendió los palacios de allá en Roma. Y cuando le querían echar la culpa porque sabían que era él empezó a culpar a los cristianos, y hubo una persecución. Era un hombre que la historia dice que él vestía a los niños con piel de borrego y los mandaba con los leones y se los comían vivos. Era un hombre que agarraba hombres y mujeres, y para tener una antorcha en un jardín encendía los cuerpos de los creyentes cristianos. Era un hombre muy perverso, un hombre que en el Coliseo de Roma mandaba a los cristianos creyentes, a las mujeres embarazadas con sus hijos, y soltaba a los leones para que el pueblo romano se entreteniera en esos tiempos. Y el apóstol Pablo estaba bajo custodia de ese hombre. El apóstol Pablo estaba en la sentencia de muerte. Estaba enfrentando la misma muerte. Pero el apóstol Pablo, aún estando enfrentando la misma muerte, aquí se conoce como death row, en la sentencia de muerte, él sabía: mi tiempo está cercano. Aún le escribió a Timoteo, le dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces el apóstol Pablo, para el hombre natural, estaba viviendo en un tiempo equivocado, en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Estaba viviendo una desgracia para el hombre natural. Pero como Pablo sabía que él estaba bajo la voluntad de Dios,
aunque él estaba enfrentando la misma muerte, él podía decir: por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Así nosotros que estemos enfrentando aún la misma muerte, tenemos que estar como el apóstol Pablo, tener convicción y decir: hay una promesa de vida, y esa promesa de vida es en Cristo Jesús. La noticia puede hablar de la muerte, el medio mundo puede estar hablando de la muerte, pero los hijos de Dios saben que tenemos promesas, y esa promesa más gloriosa es la vida en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Por eso Jesús dijo: el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo vine a dar ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia nosotros la tenemos que atesorar como la atesoraba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, estando en sentencia de muerte, podía proclamar vida en Cristo Jesús. Es que el apóstol Pablo sabía lo mismo que sabía el apóstol Juan. ¿Qué decía el apóstol Juan? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Entonces, amado pueblo del Señor, ustedes van a escuchar, nosotros, cada uno de nosotros vamos a escuchar cómo la muerte, se va a estar hablando de muerte en estos últimos tiempos. Pero nosotros tenemos que tener ¿qué? Firmeza, certeza, que primeramente Dios nos ha llamado, segundamente que estamos haciendo la voluntad de Dios, y si estamos haciendo la perfecta y soberana voluntad de Dios, el apóstol Pablo dijo que él aprendió a vivir, a contentarse en cualquiera sea su situación. Él aprendió a vivir, y así nosotros tenemos que aprender a vivir en cualquier situación, aprender a vivir en cualquier circunstancia, no importando lo que digan los medios, no importando lo que diga el medio mundo, no importando eso. Nosotros somos peregrinos, y aún si nosotros morimos, hay una morada celestial que nos espera. Nosotros, aún cuando nosotros morimos, dijo el Señor: al que esté muerto viviremos. Y nosotros por eso tenemos que estar agradecidos con Dios, porque hay promesas de vida eterna para nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo representa a aquel creyente que no determina su gratitud en la circunstancia que vive. Pablo representa a aquel creyente que está agradecido con Dios, no importando si tiene escasez o tiene abundancia, no importando cuál es su situación, sea enfrentando la misma muerte o teniendo mucha salud, estando en la cama casi de morirse o estando en mucha salud, teniendo mucho dinero, teniendo poco dinero, teniendo una casa o teniendo un pedazo de cartón. Pablo aprendió a estar agradecido con Dios, y así nosotros tenemos que aprender a estar agradecidos con nuestro Dios. Pablo representa al creyente que tiene convicción de quién es en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que tener convicción de quiénes somos en Cristo Jesús. Y miramos que aquí el apóstol Pablo puede hablar de vida, puede hablar según las promesas de la vida que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo representa a aquel creyente que se aferra a las promesas de Dios, aquel que tiene firmeza, convicción, fe de que las promesas de Dios se pueden cumplir en su vida, aun aunque no haya fruto, aun aunque la obra se mira en nuestras vidas como que no está floreciendo. Tener convicción que la obra de Dios puede avivarse en medio de los tiempos. Tener convicción que las familias se pueden restaurar. Tener convicción que su vida se puede restaurar. Si usted se ha enfriado, se ha dejado los caminos de Dios, hoy más que nunca usted tiene que clamar a Dios y puede regresar a redil y puede proclamar que hay promesas de vida en Cristo Jesús. Y hoy más que nunca el Señor está llamando a los hijos pródigos, a los jóvenes, a las doncellas, a todo aquel que se ha enfriado y se ha ido de redil, a decirle que hay promesa de vida en Cristo Jesús, que hay restauración para su alma, que usted puede regresar a redil y buscar la presencia de Dios. Aunque esté enfrentando la misma muerte, usted puede seguir adelante y bendecir el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús.
Pablo representa que cuando dicen muerte, él proclama vida en Cristo Jesús. Pero ¿a quién le escribió Pablo? Esto es importante, porque eso también es un tema familiar. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y en el versículo 2 le dice ¿a quién? A Timoteo. Esta carta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y la última carta que escribió el apóstol Pablo se le escribió a un joven llamado Timoteo. Pero Timoteo no era cualquier joven, dice a Timoteo, amado hijo. Pablo representa las experiencias. Pablo representa ya la madurez, los ancianos. Y Timoteo representa aquel que está comenzando la carrera. Pablo representa a los padres y las madres de familia. Timoteo representa a los hijos, la descendencia de la familia. Y aquí miramos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y Timoteo le dice, amado hijo. Pregunta, ¿el apóstol Pablo era padre de Timoteo? No era padre de Timoteo, pero lo amaba como un hijo. Entonces, aunque no era su padre biológico, lo amaba y dice aquí, amado hijo. Es importante hoy más que nunca, amado hermano que está presente, padre de familia, estar agradecido por Dios. ¿Por quién? Por sus hijos. Aquí dice la palabra del Señor a Timoteo, amado hijo. Entonces los hijos tienen que ser amados. Los hijos hoy más que nunca tienen que ser amados. ¿Por qué? Porque allá afuera hay influencias, hay tentaciones, hay espíritus que quieren endemoniar a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Y aquí miramos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, amado hijo. Esto representa que Timoteo estaba agradecido con Dios, que él tenía un hijo espiritual, aunque no era biológico, pero tiene un hijo espiritual. Así nosotros, amados hermanos, si usted tiene un hijo, tiene que estar agradecido con Dios y lo tiene que amar. Amar con todo respeto, lo digo, no es darle un iPad, no es comprarle un teléfono, no es darle mucho dinero, no es cumplir con sus caprichos. El amar es amonestarlo en la disciplina y el amor del Señor. El amar a un hijo es invertir tiempo, dedicar tiempo de risa, tiempo de consejería. Aquí miramos que el apóstol Pablo, estando en la cárcel, ocupado con muchas cosas, porque él tenía la carga de todas las iglesias. Él decía que él sentía el peso, me preocupo por las iglesias, por todas las iglesias. Él tenía mucha gente que escribirle, pero su última carta la escribió a su hijo amado. Yo pregunto hoy, ¿cuánto tiempo usted dedica a sus hijos, a sus hijas? ¿Cuánto tiempo realmente dedica a su hijo amado o su hija amada? ¿O está muy ocupado con el trabajo? Muchas veces nosotros decimos, yo amo a mi hija, yo amo a mi hija, pero los hechos dicen todo lo contrario. Aquí el apóstol Pablo tomó tiempo para agarrar un lápiz, una tinta y escribir y darle consejos a su amado hijo. Yo pregunto hoy, ¿su hijo tiene confianza con usted? ¿Su hija tiene confianza con usted? ¿Su hija puede hablarle de lo que se anda moviendo afuera? Les puede hablar de la pubertad, les puede hablar de sus luchas en la escuela, les puede hablar de sus luchas emocionales, espirituales. Cuando no hay eso en la familia, y hoy más que nunca la familia es atacada. Y los hijos, cuando realmente se valoran y damos gracias a Dios por ellos, se dedica tiempo. Y aquí Pablo le está escribiendo a mi hijo amado, a un hijo Timoteo. La palabra del Señor dice que los hijos son herencia del Señor. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La traducción lenguaje actual dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Entonces el apóstol Pablo
agradecía a Dios por este hijo que él tenía. Y joven que está presente, young man, young lady that is present in this night, Timoteo recibía amor de su padre y su madre. Yo vengo a decirte hoy, joven, jovencita, si tú recibes amor de tu mami y tu papi, tienes que estar agradecido con Dios. Aquí miramos que el apóstol Pablo le está dando consejos a Timoteo. Le dice, huye de las pasiones juveniles. Es como cuando tu padre te dice, no te juntes allá, no te vayas acá, no andes allá. Huye de las pasiones juveniles. Le dice, sufre penalidades como buen soldado. Es como decir, if you're a Christian, si eres un cristiano, vas a sufrir, pero sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, los hijos que reciben amor por un padre, eso, jovencita, tienes que estar agradecido con Dios. Que tú recibes amor, que tú recibes un abrazo, que tú recibes un beso. Yo tengo 27 años de edad y todavía siento algo bonito cuando mi mamá me da un beso en el cachete. Yo todavía beso a mi papá y mamá en sus cachetes. ¿Por qué? Porque yo sé que el día de mañana yo ya no voy a estar, o ellos no pueden estar. Ahorita como están las cosas. Entonces, joven, jovencita que está presente, valora a tu mami y a tu papi. Valora a tu mamá y a tu papá. Valóralos porque ustedes son amados hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar agradecidos con los hijos. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro de la iglesia. Ellos son la descendencia que van a seguir. Y Pablo valoraba a su hijo Timoteo. Pablo sabía, estoy a punto de morir, estoy a punto de la sentencia de muerte. Yo tengo que invertir. Y tengo que invertir en un joven llamado Timoteo. Timoteo representa, es un nombre griego que significa aquel que honra a Dios. Hoy más que nunca se ocupa hijos y hijas que honren a Dios. Y para que honren a Dios, el padre de familia y la madre de familia tiene que invertir tiempo, tiene que valorar esa etapa de la juventud. Sabían que los niños de primero son bebés, luego son niños, son adolescentes, son jóvenes, son adultos, y luego después de ellas llegan a la vejez. Y cuando llegan a esa etapa, hay muchos que ya no quieren de Dios. Hay muchos que ya no quieren nada con Dios. Padre de familia, una vez más, si usted sabe, tiene convicción que Dios le ha dado un regalo en sus manos, dedique tiempo a sus hijos, sáquenlo al parque, denle consejos, llévenlos aquí, enséñenles la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, si tú instruyes al niño en su camino en temprana edad, aun cuando esté viejo, no se va a apartar de él o de ella. ¿Por qué? Porque es el camino donde hay bendición, es el camino donde hay convicción de que todo le va a ir bien en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo cuando mi mami, cuando yo tenía poquitos años de edad, cuando yo estaba niño, yo todavía me acuerdo el Salmo 4:8. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Me acuerdo que cada noche mi mamá me lo leía. Yo me acuerdo cuando ella me leía la historia de David, la historia de Jonás, la historia de Daniel. Y cuando yo estaba creciendo, cuando yo me quise rebelar, cuando yo me fui al mundo, cuando yo estaba tomando cerveza, cuando yo estaba fumando, había algo aquí que no me dejaba en paz. Y ahora estoy sirviendo al Dios vivo. ¿Por qué? Porque había una madre que invirtió en su hijo, porque había una madre que estaba intercediendo, porque es una madre que estaba doblando rodillas. Y ahora yo sirvo a un Dios vivo, porque cuando una madre y un padre dedican tiempo a su hijo, la palabra del Señor dice que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Invierte en tu hijo, padre de familia, invierte en tu hija, madre de familia. Bendito sea el nombre del Señor. Invierte en ellos, porque hoy más que nunca la familia es atacada. Hoy más que nunca el enemigo se está levantando con muchos, aún con muchos programas de Corea, con muchos grupos asiáticos, cosas que ustedes tal vez pueden decir, pues no hay nada de malo. Hay mucho de malo en eso, pero hoy más que nunca tenemos que aprovechar a los hijos. Cuando uno está agradecido con Dios, agradece a Dios por su hijo. Pero agradecer a Dios es más que solamente darle gracias a Dios. Es dedicar tiempo, amor, esfuerzo y darle la palabra de Dios. A Timoteo, amado hijo,
Aquí también nos habla de agradecer a Dios a los padres, pero también nos habla de agradecer a los pastores. Pablo era un pastor, era el pastor de este joven Timoteo. Y el escritor de los Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Entonces, como Timoteos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Timoteo también tuvo que estar agradecido con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, por la vida del apóstol Pablo. Los pastores pasan por muchas luchas espirituales. Ellos ayunan, ellos doblan rodilla, ellos velan por las almas de los que están aquí. Ellos están velando y están pasando por muchas cosas. Y muchas veces el pueblo está criticando a los pastores. Mira cómo se vistió. Mira que la línea de la corbata no está bien planchada. Oh, mira este defecto. Mira acá, mira allá. Mira lo que dijo, mira lo que no dijo. Mira cómo agarra, mira cómo está con su esposa. Mira cómo sale, mira cómo está su carro. Mira cómo está aquí, mira cómo está allá. Y eso no es necesario. Si nosotros estamos agradecidos con nuestros pastores, tenemos que honrarlos, tenemos que orar por ellos, tenemos que velar también nosotros, agradecer a Dios que aquí se predica la sana doctrina, que aquí se predica la palabra del Señor, y agradecer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por los pastores que se desvelan, por los pastores que están ayunando, por los pastores que están pegando el precio y tratando de buscar a Dios para que reciban un mensaje para entregarle al pueblo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A Timoteo, amado hijo. Entonces, a Timoteo, amado hijo, representa los padres que están agradecidos con Dios por sus hijos, y también los hijos que están agradecidos con Dios con sus padres, o los pastores que también tienen a los hijos espirituales, y Timoteos, aquellos que están agradecidos con Dios por los pastores. Y luego sigue diciendo versículo 3. Ahí es donde me quiero enfocar un poquito más. Doy gracias a Dios. Pablo tenía un fundamento. Pablo tenía un principio. Pablo sabía que todo lo que él recibía, él le tenía que dar gracias a ¿quién? A Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, les dicen: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso significa agradecer a Dios por la agua, que tenemos un boiler, que tenemos un lugar para lavar las manos, que tenemos agua para tomar, para bañarnos. Agradecer a Dios por la estufa que tenemos, el refrigerador, la plancha y el zinc. Agradecer a Dios por la escuela, la libertad de salir aquí a caminar, poder estar en la esquina y hablando y proclamando el evangelio. Agradecer a Dios por la ropa de vestir, aunque tengamos un par de tenis y solo una polo. Agradecer a Dios por la cama en la cual dormimos. Agradecer a Dios si estamos sanos o aún si estamos enfermos. Agradecer a Dios por el trabajo, por el supermercado, por la comida. Agradecer a Dios por la electricidad. Es agradecer a Dios en todo. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo aprendí a vivir en cualquiera sea mi situación. Y muchas veces nosotros como creyentes nos quejamos de Dios. Nos quejamos si alguien raya el carro. Nos quejamos por las cosas superficiales. El apóstol Pablo un día fue apedreado al punto de morir. Y todos pensaban que él estaba muerto. Pero dice la historia, dice la palabra del Señor, que Pablo solamente se agarró, se sacudió: vamos a la siguiente ciudad. Porque él estaba agradecido con Dios en todo. Y así nosotros tenemos que aprender a estar agradecidos con Dios en todo. En todo. Otra razón por la cual nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios es por el privilegio de servir en su obra. Versículo 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo,
Doy gracias a Dios al cual sirvo. Pregunta: ¿cuántos servidores de la iglesia hay aquí? Hay muchos que desean servir en la obra de Dios. Y aquí la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo, estando en la sentencia de muerte, podía expresar gratitud. Y decía: este es el precio por el cual yo sirvo a mi Dios, pero estoy agradecido. Como servidores, como los hermanos de recibimiento, los predicadores, los ancianos, todos los que estamos aquí presentes, los hermanos en la cabina, los hermanos que graban, los hermanos que riegan las plantas, toda cualquier cosa que es servir en la obra de Dios, eso no es cualquier cosa, es un privilegio. Y no lo logramos por ser buenos predicadores o muy intelectuales. No, nosotros solo somos vasos de barro. Cada uno de nosotros somos siervos inútiles, dice la palabra del Señor. Servir a Dios es un privilegio que nadie ganó por ser bueno. Lo ganamos, nadie lo ganó, se recibe. Es un don, es una gracia, es un regalo, es un privilegio. Y eso se tiene que valorar. Valorar el servir a Dios. Antes servíamos, antes estábamos bajo la servidumbre del Dios de las potestades de los aires, pero nosotros servimos a un Dios vivo, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé cuántos dan gracias a Dios, pero yo doy gracias a Dios que servimos a un Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, pero nadie me da un pat in the back. Hermano, pero nadie sabe que trabajo 2 trabajos, 3 trabajos. Hermano, pero nadie sabe lo que me está pasando en mi vida y vengo y me presento y sirvo a Dios. Oh, nadie tiene que saber. La palabra del Señor dice: lo que uno hace en secreto, el Señor te va a recompensar en público. Y si nadie te da un pat in the back, no te preocupes, sirve a Dios. Tú no sirves al hombre, servimos a Dios, y la recompensa lo vamos a recibir ahí arriba. Coronas que nos van a ser dadas. ¿Por qué? Porque hay victoria cuando uno sirve a Dios con todo su corazón. No importando que te digan thank you, no importando que te eleva el hombre, eso no es necesario, eso es superficial. Lo importante es cuando uno sirve a Dios con todo su corazón. Esa es la mejor recompensa, porque hay alegría, porque hay gozo, porque hay fortaleza cuando uno sirve a un Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso los fariseos nunca estaban contentos. Por eso los fariseos siempre estaban amargos. Por eso los fariseos siempre se estaban quejando. ¿Por qué? Porque servían a los hombres. Pero cuando uno sirve a Dios, uno siente un regocijo, uno siente paz. Uno puede hablar a los hermanos, decirle: Dios te bendiga, Dios te bendiga, que Dios te siga levantando, que Dios te siga usando, que Dios bendiga tu matrimonio. Podemos animarnos, podemos exhortarnos, pero todo en el amor del Señor. Entonces, jovencita, servidores que están aquí, todos los servidores que estemos aquí, el servir es un privilegio. Un privilegio. Doy gracias a Dios, a cual sirvo, decía Pablo. Desde mis mayores con limpia conciencia. Y dice: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahí nos habla de estar agradecidos con Dios por las memorias. ¿Por qué? Porque ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, literalmente no sabemos si el día de mañana el hermano que hoy miramos va a estar aquí presente. Ahorita como está la situación, no lo sabemos. Y aquí el apóstol Pablo dice: de que sin cesar me acuerdo de ti. Y Pablo decía: deseando verte. Entonces Pablo aquí está expresando el anhelo vivo de mirar a su hijo Timoteo, a su amado hijo, a mirar un amigo, un hermano, un colaborador, un compañero de milicia. Y aquí miramos que el apóstol Pablo dice: me acuerdo de ti. Y hoy más que nunca es importante que el pueblo de Dios esté agradecido con su esposa, con su esposo. Esté agradecido que tiene un hijo, una hija, en el cual hoy
pueden ver. Porque el apóstol Pablo decía: deseo verte, Timoteo. Deseo escuchar tu voz. ¿Cuántos hermanos hemos perdido por el COVID? Que tal vez hoy deseamos verlos. ¿Cuántos esposos perdieron a sus esposas? ¿Cuántas esposas perdieron a sus esposos? ¿Cuántos hijos perdieron a sus padres? ¿Cuántos padres perdieron a sus hijos y hoy los desean ver? Y hoy que podemos mirar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los hijos, a las hijas, los menospreciamos. No valoramos el tiempo. Analicen, un día váyanse a Olive Garden, váyanse al McDonald's, váyanse al Burger King. Miren cómo comen las familias. ¿Saben cómo comen todas las familias el día de hoy? Todas las familias se sientan, agarran sus chicken nuggets y andan todos en sus celulares. Ya no hay tiempo de familia. Ya no hay tiempo de valor. ¿Por qué? Porque el agradecimiento está menguando. Y el día que fallece el hijo, el día que fallece la hija, ay, si solo tuviera el deseo de verlo, de tocarlo, de sentirlo, de darle el abrazo, de darle un beso. Hoy que podemos verlos, hay que agradecer a Dios por eso. Y hay que aprovecharlo. Cada vez que entremos por la puerta a este lugar, agradece a Dios por el hermano que está en recibimiento. Agradece a Dios por el hermano que está en la cabina. Agradece a Dios por los predicadores que se paran aquí a predicar la palabra de Dios. Agradezcan a Dios por los hermanos en el parking. Saber un día más te puedo ver. Tenía un anhelo vivo de mirarte. ¿Cómo has estado? Es agradecer y valorar el tiempo, porque el tiempo ahorita es escaso, es corto. Dice la palabra, el apóstol Pablo dijo: aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Aprovecha el tiempo, amado esposo, que tienes con tu esposa. Ámala. Yo lo digo con libertad, no me avergüenzo. Yo amo a mi flaquita. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. La valoro, la aprecio, le doy un beso. Llego, le sigo comprando las rosas, las flores, la palpo, le juego con ella. Corremos ahora con nuestra hija, jugamos con ella, estamos allí. ¿Por qué? Porque yo sé que si no lo valoro hoy, el día de mañana que no esté, me voy a lamentar. Hijos de familia, papá y mamá, solo tienes uno. Valóralo. Valoren los ministros. Valoren los servidores. Servidores, valoren el pueblo que viene aquí a escuchar palabra de Dios. Valoremos todos. Valorémonos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y de día. Eso representa agradecer a Dios por las memorias que tenemos con el prójimo, con el cónyuge, con los amigos que tenemos aquí. Y dice: deseando verte. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y con esto ya voy casi terminando, ya voy en los últimos puntos. Dice, versículo 5, trayendo a la memoria, ¿la qué? La fe no fingida que hay en ti. Tenemos que tener agradecimiento a Dios. ¿Saben por qué? Por la fe que nos une como el cuerpo de Cristo. Porque un día cuando Elías estaba desanimado en una cueva y estaba solo ahí en ese momento, Elías decía: yo soy el único. Y el Señor le dice a Elías: no Elías, tú no eres el único. Hay muchos otros hermanos que no han doblado las rodillas a los Baales. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, que cuando nosotros pasamos por luchas y por pruebas, el apóstol Pedro dijo esto: sean prudentes y manténganse despiertos, porque ese enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice: resístenle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. El apóstol Judas dijo: queridos hermanos,
he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, la fe. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a todos los santos. Hoy más que nunca, amado hermano, yo les animo en el nombre del Señor que sigan peleando la buena batalla. Que sigan peleando esta buena batalla, porque es una batalla que es buena. Vale la pena pelearla, vale la pena luchar, vale la pena esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que agradecer a Dios por esta fe que nos une como hermanos. Porque cuando uno puede estar desanimado, hay otro hermanito, cuando menos lo espera uno, Dios le pone en el corazón: llama a tu hermano, anima a tu hermano. Ya está uno: wow, ¿de dónde vino esto? Esa es la fe que nos une. En la iglesia no tiene que haber división, no tiene que haber celo, no tiene que haber contiendas. Aquí todos valemos lo mismo, por la misma sangre, y nosotros estamos unidos por esa misma sangre. Hay muchos que antes no tenían familia, pero ahora hay una sangre que nos une a todos. A los guatemaltecos, a los de Nigeria, a todos. Y es la sangre del Cordero. Cuando uno cree en Dios, y eso es algo con la cual nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios. Por el cuerpo de Cristo, dice nuestra hermanita. Amén. Y con esto ya voy a ir terminando. Una vez más, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es decir, Pablo sabía, hay una fe que nos une, Timoteo, y traigo en memoria la fe no fingida que hay en ti. Es decir, yo paso por luchas y yo sé que tú también pasas por luchas, pero eso nos une más cerca. Porque cuando uno le habla a uno incrédulo de las luchas, de las pruebas, no entienden. Uno dice que está loco, pero cuando uno le comparte a un hermano, el hermano dice: yo te entiendo, es una lucha espiritual, yo te entiendo, algo está pasando, pero vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar el rostro de Dios. Y aquí Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La versión Dios habla hoy dice: porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida, tu madre Eunice, y estoy seguro que también tú la tienes. Esto nos habla agradecer a Dios por la familia, por la unión, por los matrimonios. ¿Por qué? Porque la familia deja un legado, deja una marca, deja una descendencia. Hermano, pero yo soy, porque existe, yo soy estéril, no puedo tener hijos, mi esposo no puede tener, no hay un problema. Y no se puede, hermano. Pablo no era un padre biológico de Timoteo. Agárrese un joven, agárrese una jovencita. Vente, papá, vamos a buscar de Dios. Vente, mami, vamos a buscar de Dios. Eso no nos limita de tener una familia. Somos una familia grande. Y aquí dice, una vez más, es al agradecer a Dios por la familia. Y aquí miramos una descendencia. Miramos aquí primero la abuela Loida, la madre Eunice y el joven Timoteo. Aquí miramos la antorcha de la fe. ¿Sabes qué es la antorcha de la fe? ¿Han mirado los Juegos Olímpicos? Los Olympics. Cuando uno empieza con una antorcha y lo va corriendo para acá, y luego le pasa la antorcha ahí, y luego el de acá la pasa acá, y luego va así hasta que llegan al fin. Así es la fe. La fe es la mejor inversión que uno puede invertir en una familia. Y aquí miramos que no era cualquier fe. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Oída. Entonces la fe tiene que habitar en la casa. Tiene que habitar. No habita solamente en la iglesia, habita primeramente en la casa. Y aquí miramos que el apóstol Pablo le dijo, la cual habitó primeramente en tu abuela Oída,
tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por la fe no fingida que hay en cada uno de nosotros. Y si alguien aquí tiene un hijo, una hija, estar agradecido con Dios que usted puede pasar la antorcha de la fe, como lo hizo un día Loida a Eunice, y ahora que se dice el nieto Timoteo, ahora tenía esa fe, pero una fe real. Era una fe que no era mandamiento de hombre. Era una fe que no era religiosidad, que no era a fuerza, que no era, ándale chiquillo, apúrate, ya vente para acá, vamos a ir a la iglesia y compórtate, si te va bien, vas a ver, cuando si el hermano te mira, vas a ver cómo te va a ir, porque tú eres bien rebelde, eres la oveja negra. No, los hijos que son amados. Los hijos son amados. Los hijos no se corrigen en la iglesia, se corrigen en la casa, porque es donde la fe es sincera. Entonces, agradecer a Dios por las familias. Agradecer a Dios por los abuelos que un día les hablaron de Cristo. Agradecer a Dios por las Eunices, las madres, aún los padres que hablan a los hijos de la Biblia. Y agradecer a aquellos que, aunque no son hijos biológicos, pero una vez cuando uno evangeliza a un joven, una jovencita, un hombre, una mujer, y al rato los mira predicando, sirviendo a Dios, uno se queda, wow, valió la pena. Entonces tenemos que estar agradecidos con Dios por todas esas bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Yo me acuerdo cuando yo regresé a los caminos del Señor, hay un hermano que estaba en el recibimiento, en la motivación, se llama hermano Rodolfo. Y también ahí estaba mi suegro, ahora es mi suegro, en ese entonces no era mi suegro. Y yo me acuerdo que yo, herido del mundo, tenía mi alma herida, sucio del pecado. Me acuerdo que yo llegaba yo entraba allá por la iglesia, empezaba, y ellos estaban allá cuando estaban los hermanos de motivación. Y me acuerdo que el hermano Rodolfo se me quedaba mirando y me llamaba y me decía, tú tienes un propósito. Y yo decía, ¿yo? ¿Un propósito yo? ¿Yo tengo un propósito? Y me acuerdo que mi suegro en ese entonces me decía, ¿cómo te llamas, Rafa? Tú tienes un propósito. Hermanos, mi alma estaba herida, yo estaba sucio de pecado, y escuchar que alguien me decía, tengo un propósito. Y ahora cuando yo miro al hermano Rodolfo, y ahora mi suegro, curioso y chistoso, ahora es mi suegro, pero ahora yo soy un hijo amado. Y ahora yo le agradezco a Dios porque un día ellos me motivaron. Den gracias a Dios por cada oportunidad que tienen para hablarle a una alma que pueden ganar para Dios. El apóstol Pablo dijo, doy gracias a Dios porque tengo promesas según la vida que es en Cristo Jesús. Agradezcamos a Dios por la salvación. Pablo decía, doy gracias a Dios, a cual sirvo. Demos gracias a Dios por el privilegio de servir. El apóstol Pablo decía, me acuerdo de ti en mis oraciones. Demos gracias a Dios por las memorias que tenemos con nuestros familiares, con nuestros hermanos. El apóstol Pablo decía, deseo verte. Agradezcamos a Dios por aquellos que hoy podemos ver, que hoy podemos abrazar, que hoy les podemos dar un beso, que hoy podemos escuchar su voz. Agradezcamos a Dios por la fe que nos une como cuerpo de Cristo. Y agradecemos a Dios por la familia que nos ha dado. Cerremos nuestros ojos. Hermano, tal vez hay un punto que no toqué yo.
pero que usted siente en el corazón que usted hoy puede darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Señor, aquí estamos como tu pueblo, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque ya Señor, se está terminando casi el año, Padre Santo. Y hasta aquí podemos decir, hemos tenido sustento, hemos tenido abrigo, hemos sentido tu presencia. Tú has sido fiel y te damos gracias. Dele gracias a Dios. Si tiene a su esposo, su esposa, dele un abrazo. Si tiene a su hijo, su hija, si hoy vinieron peleados antes de venir a la iglesia, pídanse perdón y dele gracias a Dios por los amados hijos y las amadas hijas. Hermano, pero no tengo esposa, no tengo esposo. Pablo estaba soltero y él podía dar gracias a Dios. Y él se recordaba de las memorias que tenía con Timoteo. Recuérdense de las memorias que tienen con sus hermanos, con sus hermanas. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado, Señor. Porque cuando nosotros estamos enfrentando la misma muerte, Señor, hay promesas de vida en Cristo Jesús. Si alguien se ha apartado del Señor, si alguien hoy desea reconciliarse con Dios, aquí está el Señor para recibirlo con brazos abiertos, para darle un calzado nuevo, para darle un vestido nuevo, para darle un sello y para volverlo a levantar en el nombre de Jesús. Padre, bendice a las familias que están aquí presentes. Ayúdanos a valorar a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestras hijas, mi Dios. Oh, ayúdanos a agradecer a los pastores, mi Dios, a los ministros, Padre Santo, a los servidores. Oh Señor, gracias. Gracias por todas las bendiciones.